Duendes que atacan a las personas, lanzándoles piedras, mordiéndolas. Criaturas que surgen en medio de la noche, entre las graderías de uno de los estadios más grandes de Sudamérica, que tienen la cabeza con forma de lechuza, que hacen extraños ruidos y cuyas piernas parecen largas serpientes. Historias increíbles de Barranquilla, una de las ciudades más hermosas de Colombia. Historias increíbles que van a escuchar ustedes con un invitado muy especial, un investigador, y yo también les narraré algunas de ellas y también escucharán algunos testigos de lo imposible, algunos testigos del misterio. Así que abróchese los cinturones porque este es nuestro especial de historias paranormales de Barranquilla, solo aquí en Cruz Escribiente. Acomódese y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto va a estar increíble. Y para hablar de los sucesos paranormales, de los acontecimientos que aparecen, que surgen en medio de las calles de Barranquilla de la Arenosa, estamos con un investigador muy especial. Nada más y nada menos que Andrés, el guardián de la costa. Él tiene un equipo de investigación paranormal y nos va a contar historias que él ha vivido. Yo también les voy a narrar algunas que son sorprendentes de Barranquilla. Andrés, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Hola, profe Esteban Cruz. Un saludo de parte del Guardián de Costa Paranormal para todas las personas que escuchan tu podcast. El día de hoy vengo a contarle una de las historias más emblemáticas de la ciudad de Barranquilla, la más conocida, la famosa novia de Puerto Colombia. Así es, Andrés. Empecemos con esta historia, una de las historias más extrañas de Barranquilla. La novia de Puerto Colombia o la novia de la curva es uno de estos espíritus que aparecen en la mitad de las carreteras y que dan mucho miedo. Vamos a Barranquilla, donde los conductores que transitan por la vía al mar aseguran que un fantasma está ocasionando accidentes de tránsito. Supuestamente se trata de una mujer vestida de novia que se aparece en la vía que comunica el Atlántico con Bolívar. Ronnie Molina hace parte de una historia mitológica que se conoce en el Atlántico hace 40 años, la cual trata de una joven que vestida de novia se transportaba en un vehículo con su padre hacia Barranquilla para casarse, pero nunca llegó al altar porque falleció en un accidente. Y el papá al llevarla se accidentaron y murió ella. O sea, nunca el matrimonio se llevó a cabo, por eso su alma sigue penando ahí en la autopista hoy en día. Conductores como Hugo Orellano se atreven a asegurar que en el tramo de la vía donde supuestamente aparece la mujer fantasma, anualmente se registran 5 accidentes fatales. La historia de la novia de Puerto Colombia. Andrés, usted que está allá en Barranquilla, que nos tiene de alguna manera la información y que usted mismo ha estado allí investigando, ¿qué pasó en Puerto Colombia? O sea, ¿qué es esta historia tan extraña de la mujer vestida de novia que aparece allá en esta autopista en Puerto Colombia? Una de las historias actuales y recientes de esta mujer, aproximadamente la recogí hace 6 meses, en donde un taxista nocturno, esas personas que les gusta trabajar en horas de la noche, ya que el tráfico está más suave, narra el hombre que, estando en el punto de la Universidad del Atlántico, que está cerca a la carretera de Puerto Colombia, en el lago del Cisne, cuenta que a altas horas de la noche, a eso de las 2 de la mañana, él con los compañeros que estaban en el lugar observan donde viene una persona a máxima velocidad por el puente actual que hicieron para dividir la vía que da a la playa y da hacia Puerto Colombia. Y ellos se asombran de aquel carro a la velocidad que viene. Cuando el carro observa que hay unas personas en esta vía, en la Universidad de Atlántico, una bomba que está enfrente, el carro viene corriendo, ingresa y llega hasta donde están ellos. Cuenta que cuando llegan, el tipo lo que hizo fue que pegó un frenón en seco y se tira del lugar y salió llorando de aquel carro hasta llegar hasta donde estaban estos hombres. Cuentan que ellos le preguntaron qué le pasaba y el hombre les narró que venía por aquella carretera y cuando venía por la carretera de la maleza del monte que está ahí en la vía del Cisne, observó donde la mujer salió de repente pidiéndole chance con la cara tapada con el manto blanco. El hombre dice que no le dio chance ni nada,
pero cogió su carro y aceleró porque él sí conocía la historia de la novia. Cuenta de cuando pasó en el carro donde venía, él observó por el retrovisor y lo que hizo fue que dijo no la voy a ver, y el retrovisor le echó hacia arriba, y esta persona cuenta que sentía en la parte de atrás del carro una persona que estaba montada con él. Cuenta el hombre que no fue, de pronto fue el mismo miedo que le jugó una mala pasada, pero el hombre cuenta que llegando al lugar, cuando se bajó tuvieron que darle los primeros auxilios y llamar a una ambulancia para que se lo llevara a una clínica que está ahí cerca. Se levanta de aquel lugar y sale corriendo, así con los golpes que tenía, y más adelante unas personas le brindaron los primeros auxilios y él dice que cae desmayado. Cuenta el hombre que cuando estaba llegando la ambulancia para llevarlo a la clínica, él le narraba a las personas que había visto una mujer vestida de novia. Las personas no creían porque pensaban que el tipo había tenido como un suceso, estaba borracho, pero no fue así. Lo cierto fue que aquel hombre observó y narra aún que él vio a esta mujer vestida de novia pidiéndole chance en la carretera. Tanto fue el suceso que esta persona pasó que actualmente han pasado muchos años, casi 30 años, 35 años de esta historia, y el hombre todavía está recibiendo ayuda psiquiátrica. Inclusive que cuando el hombre salió de la clínica lo tuvieron que internar porque el shock que tenía narraba que había visto una mujer vestida de novia pidiéndole chance y se le apareció repentinamente en el bus. La noticia se expandió a nivel nacional, en donde muchos medios de comunicación llegaron acá a la ciudad de Barranquilla y trataron de hacerle entrevistas a aquella persona, pero por todo el shock que había pasado nunca fue posible, y él fue pocas veces, contó esta historia y nos la narró a nosotros acá en el grupo Costa Paranormal. Así es, realmente impresionante esa historia que nos cuenta usted y su investigación y los investigadores de Costa Paranormal. Gracias a todos ellos. Si les está gustando este podcast, por favor denle like. Vamos a hablar más adelante de otras apariciones y les voy a narrar una realmente extraña de el Estadio Metropolitano de Barranquilla, una historia que a mí me pone los pelos de punta. Pero antes de eso, Andrés, cuéntenos por favor, ¿qué otras historias han surgido por allí? ¿Qué otras historias han aparecido acerca de esta novia de Puerto Colombia? Porque en los últimos años se ha hablado muchísimo de ella y en los años 90 fue muy popular. Escuchamos un extracto de un noticiero que hablaba de eso, de esa aparición extraña allí en esa avenida, en esa autopista que lleva de Barranquilla a ese puerto sobre el Caribe. No sé si ustedes conocen, pero Barranquilla es un puerto sobre el río Magdalena, y Puerto Colombia, que queda muy cerca, es un puerto sobre el mar Caribe. La historia más conocida que salió en los diarios nacionales y en todos los canales a nivel nacional fue en los años 90. Cuenta una de estas personas, choferes de estos buses de Puerto Colombia, que transportan las personas de Puerto a Barranquilla o de Barranquilla a Puerto, que venía a altas horas de la noche ya que le tocó el último turno, y cuenta que él no es de esta ciudad, era una ciudad diferente a Barranquilla y no conocía la leyenda. Cuenta el hombre que cuando él va llegando hacia el punto donde se cuenta aparece esta mujer, la famosa Y de los chinos. Cuenta que cuando coge la curva, él observa que hay una mujer a esas horas sola en la carretera con un traje de novia y un aspecto en su cara que daba bastante miedo. Dice el hombre que la sobrepasó porque ella estaba pidiendo chance, y a unos metros de haberla pasado del lugar, observa que en la silla en la parte de atrás estaba esta mujer sentada mirándolo fijamente por el retrovisor. Cuando él observa a la mujer en el retrovisor, cuenta que pierde el control del bus. Otra de las historias que yo logré recoger de esta mujer fue de un vigilante del cual el hombre narraba que estando un día de turno, cuando estaban haciendo la carretera nueva, que está cerca de donde está la curva de los chinos, en el lago del Cisne, cuenta el hombre que una noche lluviosa, a eso de las 12 de la noche aproximadamente, el hombre dice que estaba mirando la carretera ya que estaba en el lugar donde es la entrada de donde guardaban estos materiales. Cuenta el hombre que cuando él observa hacia el lago del Cisne, por la parte donde dicen que esta mujer se aparece, él tenía la curiosidad, varias noches miraba para el lugar, pero nunca había visto nada. El día que el hombre le tocaba y empezó a caer esta lluvia torrencial, él cuenta que de repente mirando para aquel lugar,
observa donde de la maleza del monte sale una mujer vestida de novia, la cual solamente volteó hacia donde estaba él a lo lejos, y el hombre narra que aquella mujer tenía un manto en la cara, no se le veía la cara ni nada, y el vestido de novia estaba mirándolo fijamente con su cara hacia el lugar, y el hombre dice que salió corriendo ya que se dio cuenta que verdaderamente esta mujer sí aparece en este sitio muy emblemático. Sí, son historias increíbles, ¿no? ¿Usted qué piensa de estas apariciones que usted ha recogido en su página, Andrés? Porque realmente me recuerda a la chica de la curva de España y otras más, pero realmente usted ha investigado, usted ha buscado por allí. ¿Qué piensa que hay detrás de esa historia de la novia de Puerto Colombia? Lo cierto es que la novia de Puerto Colombia es uno de los misterios más emblemáticos de Barranquilla, el más conocido, y sus apariciones y sus encuentros son totalmente creíbles para las personas que creemos en estos temas, ya que hay algo que en esta carretera está por mucho tiempo y son muchas personas que en común no tienen nada que ver, las cuales narran haber tenido un encuentro con esta mujer misteriosa. La mujer del puerto de Puerto Colombia, realmente extraña, una historia extraordinaria. Habla de una chica que surge en medio de la noche, que se ve allí, en medio de los árboles, de las arboledas que aparecen al lado de la vera de la carretera. Cerca de esa avenida, cerca a la ciudad, está el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, un estadio que encierra alegría, que encierra de alguna manera las luchas de la selección colombiana de fútbol, los partidos históricos allí. Pero según algunos hinchas y algunos vigilantes, este lugar encierra fenómenos oscuros, raros. Hay un diario que publicó hace muy poco varias de estas historias. Este diario se llama Al Día. Un ex vigilante dice haber experimentado uno de los episodios más extraños, uno de los más raros de todos los tiempos. Dice que él estaba caminando ahí, yendo de un lado al otro, caminando sobre los andenes que llevan a las graderías. Allí iba, cuando de repente, hacia las 11:11 de la noche, escuchó algunos ruidos en una grada del sur. Fue hasta allá y entonces llevó una linterna y empezó a alumbrar por todas partes. Empezó a alumbrar hacia arriba y hacia abajo y vio que había un hombre en una esquina. El tipo estaba sin camisa y tenía un montón de tatuajes. El rostro lo tenía todo ensangrentado, como si lo hubieran golpeado, como si lo hubieran cogido contra una pared y lo hubieran aplastado. Así tenía el rostro todo partido, deforme, contrahecho, como si algo le hubiera pasado por encima de la nariz, como si hubieran puesto su cara debajo de una aplanadora. El tipo, el vigilante se asustó mucho. Pensó que era un ladrón de los que se meten allí a ver qué se pueden robar y que de pronto se había caído de un segundo piso y que se había fracturado la cara. Volvió a mirar con la linterna y el tipo estaba ahí, estaba ahí. Entonces, en ese momento, el vigilante fue hacia él, sacó su revólver y dijo: aquí te agarré. De un momento a otro, este personaje se levantó y se convirtió en una especie de sombra que atravesó los muros y desapareció. También algunos hinchas cuentan que en medio de la noche, en medio de los partidos que se dan allí de noche con las luces prendidas, allí brilla el pasto y juega el Junior de Barranquilla y hubo otros equipos, el Unicosta, el Barranquilla Fútbol Club, hubo varios que jugaron allá y entonces allí los barristas que están ahí empiezan a escuchar un canto extraño y a veces se observa un tipo colgado en la tribuna norte que se mueve de un lado para el otro, ahorcado, y el canto de los barristas entonces se vuelve más repetitivo y dicen que se ve un ahorcado ahí que está allí en la tribuna norte. Y también se dice que aparece un ser, escuche muy bien, que aparece un ser a veces al lado de la pista atlética. Este estadio tiene una pista, o tenía una pista atlética, y que se ve una especie de criatura que se mueve allí
al lado de la portería sur donde había un monumento. Dice que se escondía ese monumento y que se veía como si fuese un perro y mucha gente decía es un perro, pero a veces cuando se acercaban tenía un bracito, tenía una piernita, tenía una cabeza chiquita y tenía cabeza de lechuza. Muchos dicen que es un duende, que es un duende que tiene esa forma y que cuando aparece siempre pierde el Junior, siempre pierde el equipo local. Historias increíbles, historias asombrosas de terror del estadio Barranquilla. Continuamos entonces con nuestro invitado de hoy, con Andrés del grupo de Costa Paranormal. Si quieren pueden seguirlo allí, él tiene un grupo en Facebook que se llama Costa Paranormal, la gente ahí narra un montón de historias. Sigamos entonces con nuestro invitado. Duendes, extraños seres que muchos afirman habitan en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pero también hay un duende que le llaman el duende rumbero, una criatura que interviene con la gente, que la ataca. Imagínese usted ahí caminando por la calle, caminando, y que de pronto algo invisible lo ataque, le haga daño. Que algo que no se puede ver surge en medio de las sombras y lo muerda, imagínese. O le lance una piedra, o le clave un puñal invisible. Muchos dicen que los duendes, que el nombre del duende viene de dueño de casa, eso significa duende, atacan a las personas. Atacan a las personas cuando entran en sus dominios, le hacen pilatunas, juegan con ellos. Realmente no son malvados, no llegan a herir gravemente a una persona. Los duendes son traviesos. Y en Barranquilla hay uno que se llama el duende rumbero. Señor guardián de la costa, cuéntenos la historia, por favor, del duende rumbero. La historia del duende rumbero se da acá en la ciudad de Barranquilla, en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, el barrio La Magdalena. Se cuenta que cerca de la cancha de La Magdalena es un lugar que actualmente que juegan fútbol estas personas en que pues viven en el sector y también lo usan para hacer ejercicio. Una cancha bastante grande, tiene varias canchas y por muchos años se contaba la historia de que en el año de 1998 pasó un suceso con un famoso duende en un lugar cerca de esta cancha. El suceso narra a las personas del lugar que en una casa de esquinas que está cerca de aquel lugar había un duende el cual le hacía milagros a las personas que vivían en este lugar o ponían algún negocio. La historia inicialmente se da cuando una persona morador del sector quería colocar una cantina, o más bien colocó una cantina, para que las personas que jugaban fútbol los domingos o los sábados o el día de semana fueran y terminaran tomando en el lugar de aquel hombre. Cuenta el hombre que no tenía el éxito que él quería, ya que las personas pues se iban para sus sitios o de pronto no visitaban ni se le llenaba el lugar la afluencia de público que él necesitaba. Se cuenta que el hombre conocía en el sector una famosa bruja, la cual se cuenta que esta mujer hacía hechicería llamada Mayo, la cual la mujer le dice al tipo que para que el lugar tuviera el éxito que él quería y también para que el lugar se le llenara con toda la afluencia de público de dinero que él necesitaba, tenía que hacer un tipo de ritual y un tipo de invocación de una entidad y la cual ella le iba a pedir unas cosas para que fuera efectivo aquel trance o pues aquel hechizo para que el lugar tuviera el éxito que el tipo quería. Se cuenta que la mujer le dice al hombre que vaya al mercado, llega a un sitio específico y en el sitio iba a encontrarse con varias figuras y la figura que él más le gustara o que tuviera más afinidad la comprara y se la trajera hacia el lugar donde hacía todo este tipo de hechizos. Cuenta el hombre que cuando fue al lugar llegó y observó un cuadro rojo donde había una especie de duende y el tipo le gustó, tuvo la afinidad con el duende, lo compró y se lo trajo a la mujer. Después de eso la mujer hizo las primeras invocaciones del ritual para el lugar y le dijo que tenía que buscarle los huesos de un niño en un cementerio, traérselos a él
y terminar el ritual para que todo tuviera el éxito que el hombre quería. Pero que todo tenía un precio. ¿Cuál era el precio que el hombre tenía que pagar? El hombre tenía que atender a aquel duende o a aquella entidad para que tuviera el éxito que él quería. El hombre cuenta que al pie de la letra hizo todo lo que la mujer le dijo y todo se dio la primera semana después de que enterraron estos huesos, después de que el lugar pues hubieran hecho todos los hechizos que la mujer dijo. A la semana siguiente el lugar se le llenó al tipo de una forma pues bastante, como decimos acá en la costa, abrumadora, y tuvo las primeras ventas de la semana después de todo lo que hizo, fueron exitosas. Cuenta que el tipo, que la mujer le decía que el cuadro lo dejara en la parte donde él tenía el mostrador y ahí tenía que colocarle una vela y echarle trago fino al duende, no dejar que el trago se le acabara para que se lo tomara y todo fuera de la forma como él quería. Cuenta el hombre que los primeros meses hizo al pie de la letra todo, pero pasaron unos días y al tipo se le olvidó pues mantener el lugar como le había dicho aquella mujer. Cuenta el hombre que un lunes estaba dormido, ya que el lugar el domingo se le había llenado hasta altas horas de la noche, y el tipo cuenta que a eso de mediodía que se levantaba, él sintió que en la puerta del cuarto de la casa donde estaba durmiendo había una risa bastante escabrosa, pero bastante pequeña, lo cual detrás de la puerta, y el hombre estaba solo en el lugar, él dice que sentía algo extraño. Cuenta el hombre que cuando se levantó y miró hacia la puerta, observó una figura pequeña, roja, que era el cuadro que él tenía en el lugar del mostrador. Se estaba riendo y le empujó la puerta. El hombre cuenta que le dio tanto susto a aquel suceso que lo que hizo fue que salió corriendo del lugar a pedirle auxilio a las personas porque había visto un supuesto duende. Cuenta el hombre que tanto fue el miedo que le dio que el tipo salió corriendo y se fue para donde esta mujer Mayo y le había dicho todo el suceso que le había pasado. La mujer le dijo: tú estás atendiendo a este duende como yo te dije al pie de la letra. El tipo se acordó que no le había cambiado el trago durante una semana. Cuenta que cambió el trago, pero el tipo ya venía con un miedo del lugar, ya que en su vida él pensó haber visto a aquella entidad corriendo detrás de la puerta y más empujándole la puerta. El tipo tomó la decisión de arrendar el lugar a una persona, la cual le habían contado que en ese sitio habían hecho algo de invocaciones las personas del sector y decían que salía un duende que ayudaba a esta persona. El hombre, conociendo la historia, alquila el lugar y monta una discoteca. Pero el tipo, para poder montar la discoteca, tenía que hacerle alusión al duende como el dueño de aquel sitio. El hombre monta la discoteca y le colocó de nombre el Duende Rumbero. Ya fue una discoteca más grande y el hombre tomó lo que hacía aquella persona, el primer propietario del lugar, y seguía al pie de la letra dándole al duende todo este tipo de halagos para que el duende le ayudase en aquel lugar. La discoteca era tan exitosa en el sector que fue una de las más conocidas en su época, llamada el Duende Rumbero. Pasaron los años en aquel sitio y el auge fue tanto que un día una novela del canal RCN llamada El Joe decide hacer unos capítulos en el lugar, ya que todo el sitio se prestaba para la infraestructura de la novela. Se cuentan los actores que estaban en esa novela, y usted, profe, que de pronto conoce a todo este tipo de actores que trabajaron en ella, usted le puede preguntar y ellos le van a corroborar todo lo que le estoy diciendo yo. Cuentan los actores que colocaban en el sitio sus pertenencias y aparecían en otros lugares, se las escondían, desaparecían de aquel sitio las pertenencias, y todo esto le echaban las culpas a aquel duende.
La historia del duende rumbero. Es la que escuchamos aquí en Cruz Escribiente con Andrés. ¿Y qué más pasó? O sea, ¿qué más se ha sabido últimamente del duende rumbero, señor guardián de la costa? Pasó el tiempo y el propietario de la discoteca tuvo un accidente y encargó a unas personas, los cuales él les dijo que hicieran todos los halagos que le pedía el duende para que tuviera la discoteca por el tiempo que él tenía de incapacidad. Estas personas hicieron caso omiso diciendo que era mentira de aquella persona y la discoteca se quedaba pues de una forma que empezaron a manifestarse varios fenómenos. Había muchas discusiones, muchas peleas porque las personas que estaban sentadas en una mesa sentía que en la parte de atrás de la mesa les daban un golpe en la cabeza bien duro y cuando volteaban veían era la persona que estaba en la parte de atrás. Pues obviamente las personas tomadas, borrachas, se paraban y se formaban unas peleas bastante graves. Incluso las personas se agredían y hubieron bastantes heridos. Y las personas no se entendían quién era el que les pegaba por la parte de atrás, quién le daba estos golpes a estas personas, porque obviamente no sabían lo que estaba pasando en aquel sitio. Fueron tantas las pérdidas que tuvo la discoteca que decidieron cerrarla y la persona pues cerró y dejó la discoteca por varios tiempos cerrada. Las personas del lugar que sabían la existencia de este duende cuentan que un día, tipo 12 del mediodía, unos jóvenes que jugaban en la cancha de la Magdalena y llegaban allá, decían que querían mirar si era verdad lo del duende o no. Las personas cogían y al sitio le lanzaban una piedra y cuando ellos lanzaban la piedra de la parte dentro del sitio, les arrojaban 2 piedras, se las devolvían con 2 piedras. Las personas del lugar se dieron cuenta de que las cosas dentro del sitio se movían solas, las movían de una forma bastante, pues digamos, con bastante ruido. En horas de la noche parecían pasos, personas que estuvieran ahí y nadie se explicaba qué pasaba en aquel sitio. Uno de los moradores del sector decide llamar a una emisora conocida en Barranquilla y esta emisora vino a cubrir la noticia del duende y llegaron varios noticieros a nivel nacional hacia aquel lugar. De hecho, en RCN y en Caracol hay imágenes todavía acerca de este famoso duende y cuentan las personas que estaban ahí que tenían que colocarse la ropa al revés para poder mirar la entidad por donde corría y las personas lanzaban las piedras y las piedras se las devolvían. Unos policías contaban una historia, ya que esta historia la colocamos en varios diarios acá a nivel de acá de la costa y a nivel nacional, pues yo la coloqué. Y un policía estuvo contando una historia que un día, estando la discoteca aquella abierta, había una persona que estaba barriendo dentro del sitio. Cuando los policías vienen en su patrulla, miran que de la parte de adentro de la discoteca le lanzan un peñón, una piedra bastante grande, y esta piedra les parte el vidrio a los policías. Cuenta el policía que se bajó y entró a la discoteca porque él salió de la discoteca y encuentran al hombre barriendo y le dicen que por qué les lanzó la piedra. El hombre dice, no, yo no les he lanzado ninguna piedra. Entonces los policías cogen al hombre preso y se lo llevan detenido pensando que había sido él el que les había lanzado pues esta piedra del lugar, de aquel lugar. Son tantas las historias que se cuentan de este duende. Actualmente es una panadería exitosa, la panadería vende demasiado en el lugar y el misterio pues quedó vivo. Se cuenta que en la parte de la panadería, bueno, la panadería está funcionando y en la parte de atrás de los televisores de la panadería, las personas que conocemos la historia nos damos cuenta que todavía la foto del duende está ahí y todavía lo cargan dándole trago, un trago caro que le echan semanalmente, ya que la leyenda se cuenta que él pidió para dejar tranquilo el sitio que le hicieran un halago y la de la panadería tiene todavía el nombre alusivo a algo rojo. Entonces, esta es una de las historias más emblemáticas acá de la costa también. Y bueno, aquí les estaré contando muchas más historias.
La risa de un niño, la risa de un bebé, es algo que siempre nos llama la atención, es algo que nos atrae, es algo que nos hace sentir mejor. A veces nos reímos, nos sentimos bien cuando vemos un bebé, pero también hay historias de niños aterradores. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los Black Eyed Kids, de los Beck, de los niños de ojos negros? Tenemos un podcast solo sobre eso para que lo vea por aquí en Cruz Escribiente, para que lo busque. Y antes de contarles esta historia que es muy parecida en Barranquilla, de unos niños aterradores, quiero simplemente hacer una reseña de estos niños de ojos negros. La historia proviene de hace ya varias décadas, específicamente de unas publicaciones que salieron en 1998 en Texas. En una lista de correos sobre fantasmas, un periodista llamado Brian Bedell publicó que había unos encuentros muy extraños con unos seres en Texas, en Portland, en Oregon y en una región, en un pueblito que se llama Abilene. Y en Abilene se dice que allí se vieron estos niños que son niños pequeñitos, imagínense, niños chiquitos, niños como unos 6 años, ahí, de frente. Imagínense un niño de 6 años al frente de usted en este momento. Y estos niños aparecen en la calle. No tienen blanco en los ojos, o sea, los ojos por dentro son negros, 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 como una ciruela, como una aceituna oscura, como si tuvieran huesos de aceitunas metidos dentro de los párpados en lugar de ojos. Pues la gente dice que allá en los años 90, 96, 97, 98 en Abilene, muchas personas que estaban, por ejemplo, en un automóvil se le acercaban a estos niños, y la gente está, digamos, cuando usted está en su carro, ahí sentado en su automóvil esperando cualquier cosa solo, aparecen estos niños y tocan de repente el vidrio que está al lado del conductor y dicen: déjenme entrar, llévenme, llévenme. Y de pronto se ponen muy agresivos, gritan durísimo y se ponen muy violentos. Entonces la gente le da muchísimo miedo. Eso es lo que dicen que sucede con esto, con estos niños, que son los famosos Becks, los niños de ojos negros. Pero aquí en Barranquilla, en Colombia, hay unas historias bastante aterradoras de unos famosos fantasmas o espantos que surgen entre las calles, historias populares de espíritus en pena, o que algunos dicen que son incluso demonios, son descritos por personas que supuestamente los han visto, los famosos niños sin ojos del barrio La Magdalena, del suroriente de Barranquilla. Mucha gente afirma que lo ha visto. Hay un diario que se llama El Día de Barranquilla que publicó unos testimonios bastante fuertes, sobre todo un señor que se llama Edgardo Manotas. Edgardo Manotas, escuchen muy bien, es un residente del barrio, y él dijo que un día que venía de una vigilia cristiana, como a las 2 de la madrugada, pasó frente a un colegio muy famoso allá, que es el colegio Marco Fidel Suárez, y entonces observó un niño como de 11 años que tenía la cabeza agachada, como si estuviese buscando algo. El niño estaba ahí, revisaba el suelo, ahí como si hubiera algo. Y entonces este hombre, de apellido Manotas, Edgardo es su nombre, se quedó mirando a este niño, que supuestamente miraba algo, y le dijo: oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres ahí? ¿Qué es lo que buscas? A las 2 de la mañana, ¿dónde está tu mamá? ¿Qué haces por la calle? ¿Qué estás haciendo acá? Y entonces el niño se volteó lentamente y le dijo: señor, ayúdeme a buscar una monedita, una moneda que se me cayó. Estoy buscando una monedita de 1.000 pesos, de esas grandes. Ayúdeme, es que se me cayó esa monedita. Y el niño empezó a sollozar y hablaba como entrecortado. Y entonces este señor se quedó allí observándolo y se dio cuenta que había algo muy raro en su cara, que su cara estaba como rara, la veía como transfigurada, como que la cara fuera rara, y se quedó mirándolo muy bien y se dio cuenta lentamente que donde deberían estar los ojos no había nada, había como una especie de gelatina negra. Eso es lo que él dice, como una especie de masa, una especie de oscuridad muy fuerte, más oscura que una noche sin estrellas. Y entonces Edgardo se desmayó. Ahí está publicado por un periódico en el barrio La Magdalena. Dice que se encontró a esa criatura. Dice además un señor, que ahí también es publicado, una señora, perdón, Marta Beleño, que ha vivido toda su vida prácticamente en ese barrio, que ese niño siempre aparece en las calles, y que dicen que si uno no le entrega la moneda, vuelve a aparecer en la siguiente cuadra, y vuelve a aparecer en la siguiente, como si a uno lo atormentara, como si a uno lo persiguieran, como si algo lo buscara a uno, como si eso fuera algo que se impregna, que se pega, como un tumor.
y entonces como un tumor o una larva espiritual, muchos hablan de eso. Y también dicen muchos habitantes que cuando la gente lo desprecia o le da miedo y ve a este niño, él vuelve todas las noches hasta la casa y les toca la puerta. Y les toca la puerta para que le abran. Y cuando abren, no hay nada. Se dice que este niño es el alma en pena de un pequeño que en los años 60, hace ya 50 años, iba para el colegio caminando. Iba caminando tranquilo, cuando de repente se dio cuenta, cuando llegó a la parada del bus, que no tenía dinero, se le había quedado la plata, las monedas, los billetes en la casa. Y como se les quedó, entonces vio que venía un carro y él le hizo autostop, sacó la mano, estiró el dedo y le dijo que lo llevaran. Pidió el chance, como dice. El conductor abrió la puerta, hizo que el niño subiera y dicen que era un traficante de órganos que le arrancó los ojos y lanzó el cuerpo a un lugar que se llama el Caño de la Uyama. Es una historia realmente demente, la de los niños sin ojos del barrio La Magdalena de Barranquilla. Estamos llegando al final del podcast y justo me enviaron un mensaje extraño desde Barranquilla hace unos días, lo recordé, sobre una historia muy muy rara en el barrio de Limón. En el barrio de Limón. Es una historia realmente sorprendente que también tiene que ver con el barrio Simón Bolívar. Y es la historia del infante que crece. Y se las voy a narrar porque realmente es sorprendente. Antes de eso, si ustedes quieren narrar historias de sus lugares, de sus países, si quieren estar aquí en Cruz Escribiente, simplemente escríbame a mi correo electrónico o a mis redes sociales. Soy Cruz Escribiente en cualquier red social. Especialmente veo Instagram y también veo X, Twitter. Pero también pueden buscar en una página allí que pronto volverá a habilitarse porque me la robaron en Facebook. Se llama Cruz Escribiente Oficial. Cruz Escribiente Oficial. Pero lo que sí también es oficial en Barranquilla es el famoso espanto que crece, que aparece en los callejones de la calle 30 que conectan al barrio. Se dice que allá existe un ser que va creciendo alto, 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 que se ve primero pequeño y que después va creciendo. Wilson Bustillo, un habitante de ese barrio, contó al diario Al Día algo que me pareció sorprendente. Él dice que él estaba desempleado y que tenía un amigo y que le ofreció trabajar como celador, como vigilante, allá en esa cuadra, en una cuadra del barrio Limón, que le tocaba toda la noche el turno, porque le dijeron, te toca el turno de la noche, y él se la pasaba ahí de noche, no dormía, tome café y tome café y tome café, y de vez en cuando le pasaba algo realmente sorprendente. A veces escuchaba el llanto de un niño pequeño. Creía él que era alguien que vivía por ahí. Claro, los niños se despiertan. Si ustedes han tenido niños, los niños se despiertan a medianoche y uno tiene que ir a cambiarlos y demás. O se sienten mal. Él decía que escuchaba el llanto de un niño. Y a veces se acercaba el llanto. Y que un día fue con una linterna y se movió por esa cuadra que era un callejón, que es un callejón. Y de repente vio que había un niño pequeñito, con un calzoncillo rojo. Entonces él se asustó muchísimo y dijo, ¿qué le hicieron a este niño? Seguramente lo abandonaron, lo maltratan. Y fue y lo recogió. Él dice que lo recogió y empezó a cargarlo para llevarlo a un lugar seguro, para llamar a la policía. Pero él dice que de repente, y esto es muy loco, él dice que él vio esto, este señor William Bustillo, que la cabeza se le empezó a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar y agrandar, la cabeza le creció. Él decía que le pesaba, él no se daba cuenta, decía, voy caminando, voy cargando el niño y de pronto la cabeza le empieza a pesar y a transformarse como en una cabeza de un viejo. Y entonces él dice que vio hacia abajo y ya las manos, imagínese ver, las manos ya no eran de un niño, sino que eran como unas patas de gallina. Imagínese, patas de gallina, y él dijo que le dio mucho miedo y que lo lanzó fuera y que cuando lo lanzó escuchó una carcajada y él dice que pudo haber sido un duende.
Yo sé que esta historia también la he investigado nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy, que les recomiendo vayan a ver el grupo de él, Costa Paranormal. Andrés Araujo, Andrés el Guardián Paranormal. Gracias por escuchar ustedes estas historias de fantasmas, historias de duendes de Barranquilla. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Espero que les haya gustado. Esta vez hicimos una colección de historias de terror, de duendes, de fantasmas, de espantos de Barranquilla. Si ustedes quieren que yo narre historias, si ustedes mismos las quieren narrar, vuelvo a invitarlos. Búsquenme como Cruz Escribiente en todas mis redes sociales. Y ahí pueden ustedes contactarme, pueden ustedes narrar y pueden contar. Pueden decirle al mundo, decirle a todo el mundo lo que piensan, lo que sienten, porque para eso es este canal. Y les quiero contar que últimamente me cayó la roya. Así le decimos en Colombia porque la roya era una enfermedad que le daba a las plantas de café y las mataba. Últimamente me han pasado muchas cosas y yo siempre digo, hay que seguir adelante. Por ejemplo, laborales. Yo este podcast lo tengo con cariño y con amor, o sea, de esto no vivo. Y lo hago con mucho cariño para ustedes. Y me han pasado cosas fuertes. Por ejemplo, yo tenía varios trabajos y ya no tengo esos trabajos. Por ejemplo, otra cosa que me ha pasado, se me cayeron 2 muelas que se pudrieron por dentro, me las tuvieron que quitar. Por ejemplo, se me murió una gata. Por ejemplo, ¿saben qué más me pasó? Tenía una producción diseñada, que pronto estará seguramente en este canal, diseñada y vendida para los Estados Unidos y me la cancelaron. Me la cancelaron y ya no está. Entonces fue muy duro eso. Pero no importa, ¿saben por qué? Porque aquí seguimos con fuerza y vamos a hacer más cosas. Porque mientras esté vivo voy a lograr lo que quiero. Voy a tener y voy a lograr lo que quiero. No solo material. Cuando yo veo, por ejemplo, la hoja de vida de todo lo que uno ha hecho, dice, esto es el pasado. Lo que quedan son los recuerdos. Los títulos se van. Y hay que seguir viviendo y seguir adelante. Y pues bueno, estas historias nos hablan de eso, desde la novia del puerto, los niños sin ojos, hasta la historia de las historias del estadio de Barranquilla. Bueno, hay una gran cantidad de historias que todo el tiempo surgen por allí, pero siempre nos hablan de la persistencia, de la memoria y de que tenemos que seguir adelante. Y quiero, como siempre, narrarles a ustedes una historia que leí cuando era niño de un gran fabulista, un gran fabulador, digámoslo así, Jacques Lafontaine. La historia del león enfermo y los zorros, que les voy a narrar a continuación. Imagínense ustedes la sabana africana, grande, gigante. Nadie dudaba que ahí el rey de la sabana, el rey león, el Simba, el Mufasa, es el león, el rey de los animales. Todas las especies lo obedecían ahí cuando se subía en su piedra y el ciclo vital y todo lo que ustedes conocen, y se aseguraban de que nunca le faltaban al respeto a los otros. Si alguien, una hiena o alguien decía, maldito rey león, lo cascaban, le daban y decían, no, tiene el león, tienen que respetar al león, el león es sabio. Pero un día el león cayó enfermo y llegaron otros animales, médicos, revisaron su cuerpo y no encontraban casi nada, solamente estaba muy enfermo. Qué terrible es estar enfermo. Y un búho, que siempre era visto como un búho sabiondo, se acercó, le tomó la atención y decidió que lo que necesitaba era simplemente reposo, por lo menos 4 semanas. El león se acostó, se echó, dijo, este búho es un genio, es un búho sabio, se tiró sobre el pasto y durmió, se acostó. El problema fue que el león se aburría. Un león no es para que esté acostado, un león no es para que esté, como uno se aburre cuando se enferma. Decía, no quiero estar más aquí, no quiero estar acostado, no quiero estar encerrado en una cueva, no quiero dormir en un pastal, sin nada que hacer, sin poder pasear, sin compañía, sin cazar. El león se desesperó, entonces para entretenerse llamó a su hermano, otro león, su mano derecha, y le dijo, quiero que venga acá, todos los días uno de mis súbditos. Que venga un ratón, que venga una garza,
que venga cualquier animal para poder hablar con él. Tráigame uno cada día. Me parece una decisión estupenda, le dijo el hermano. Necesitas un poco más de alegría, conversación, alegría y así te recuperas. Sí, me aburro muchísimo, como una maldita ostra, dijo el león. Y es muy importante que todo el que venga, que será respetado. Que yo no me los voy a comer, yo no los voy a atacar, yo no les voy a dar con mis garras. Tranquilo, los voy a traer. En cuestión de horas todos los animales del territorio sabían que el rey los invitaba a su cueva o a su pastal donde estaba descansando. Y como era esperarse, la mayoría de ellos dijeron: esto es un honor, voy a ir, ser convidado por el rey león una vez en mi vida y poder hablar con él. Se organizaron varios turnos y un representante de cada especie acudió a visitar al león. La primera fue una cebra, luego fue un ñu, luego un puma, una gacela, un oso hormiguero, una hiena, un hipopótamo, un marrano de monte. Nadie quería perderse la oportunidad de hablar con el rey. A los que les tocaba al final, ya cuando supuestamente el león iba a estar bien, fue a los zorros. Y los zorros no tenían realmente muchas ganas de ir. Sobre todo porque habían mandado un zorro chiquito, un zorro observador, que les contó algo realmente aterrador. Decía que siempre había huellas entrando a la cueva, a donde estaba el león, que siempre había huellas de los animales que entraban, pero que no había huellas de salida. Y entonces creían que el león se estaba comiendo a los animales, que los animales no iban a hablar, que cuando veía un marrano lo veía y decía: uy, esto es como una hamburguesa, y se lo comía. Imagínense, dijo: hay huellas de entrada pero no hay de salida, nos van a tragar, hermanos zorros, nos van a matar. Los zorros, en lugar de meditar y de hablar entre ellos, salieron corriendo y le contaron a todo el mundo. Le dijeron: señor hipopótamo, se lo van a comer. A la cebra, se la van a tragar, ese león le va a dar lámina, lo va a matar. Y entonces empezaron a buscar a los que habían ido a visitar al león y efectivamente no aparecían. La garza no había vuelto. Ninguno de los que iban allá a hablar con el león volvía. Y descubrieron algo más aterrador. No solo eran las huellas. Detrás de la cueva había una colección de huesos que el león y su hermano armaban y jugaban con ellos. Los habían matado a todos. Los habían asesinado. Entonces los animales decidieron no volver. Los zorros, como le contaron a todo el mundo, le contaron a todos los animales no quisieron ir. Y desde entonces el rey se quedó solo en su trono de huesos. La moraleja es: la fábula nos enseña que no debemos fiarnos de personas que prometen cosas que no pueden cumplir. Y eso se los digo a ustedes. No confíen en gente que les dice: deme 1,000 pesos y le devuelvo 10 millones. No, los van a estafar. Y vamos a salir de esto. No hay problema que no podamos vencer. Problema, la muerte. Problema, ni siquiera problema, porque al final se soluciona una enfermedad muy dura. Nada, para adelante. A mí me han pasado cosas muy duras estos días, pero se los cuento. Vamos a seguir todos adelante. Y sigo pensando y sigo diciendo que quiero viajar con muchos de ustedes por el mundo. Quiero ir a Egipto, quiero ir a muchos lugares del mundo y quiero ir con ustedes. Entonces, en mis redes sociales, @cruzescribiente, pueden buscarme. Pronto voy a postear toda la información. A todos ustedes, solo me resta decirles que yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.